Yo soy un fanático de contextualizar todo. Entonces, lo que sucedió desde nuestro punto de vista en los días pasados fue justamente un ejercicio de contextualización de qué está pasando en Quebec y qué está pasando en México. Y esa base común que hemos construido es lo que ahora nos permite, como ya dije, vislumbrar la siguiente etapa, que es justamente definir y llevar a cabo líneas de acción estratégica. De manera conjunta, separada, no lo sé, eso lo vamos a ir descubriendo conforme pase el tiempo, conforme nuestra actividad cotidiana nos lo permita, porque yo creo que todos hemos hecho muy buenas relaciones, nos llevamos cosas, pero ahora hay que ver, ¿no?, cómo materializamos todo eso, ¿no? Y bueno, qué decirles, ¿no?, de las cosas que nos llevamos, y voy a señalar algunas cosas que, en mi muy particular punto de vista, y estoy seguro que los compañeros recogen otras cosas, pero justamente, ¿no?, yo aprovecharía para agradecerle al maestro Gándara, que verdaderamente contestó una pregunta que lanzamos con toda intención de justamente motivar ese diálogo, ¿no?, de ahora nosotros nos retroalimentarnos sobre lo que es la visión museológica, la práctica museográfica en México. Entonces, muchísimas gracias. Y por cierto, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo creo que me anotas, por favor, en tu lista de entes o seres transdisciplinarios, porque, bueno, yo de formación inicial soy licenciado en Comercio Internacional, entonces con una amplia visión internacionalista. Tengo una maestría en Estudios Mesoamericanos, que efectivamente lo que dijo el maestro Gándara es así, o sea, es todo un reto, en fin, al interior y de la UNAM y fuera de la UNAM. Y cuando tengo la fortuna de aterrizar, porque así es como a mí me gusta decirlo, ¿no?, aterrizar, así, caer de sopetón, como decimos en Quebec, pues decido, justamente como parte del proyecto de investigación de la maestría en Estudios Mesoamericanos, tuve un acercamiento muy claro y tuve que trabajar con los museos, y eso ayudó a despertar mi interés en la museología. Y cuando se me presentó la posibilidad de regresar a la escuela, porque bueno, uno siempre, nunca deja de aprender, ¿no?, afortunadamente. Y cuando se me presenta la oportunidad de regresar a las aulas como estudiante, pues me decanto por una maestría en museología, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Digo, yo todavía no entendía muy bien, hasta hace muy poco, por qué había estudiado yo comercio internacional, y bueno, pues aquí estamos haciendo comercio de ideas, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí está el resultado, ¿no? Tenemos una visión internacionalista que nos está permitiendo acercar dos realidades que tienen puntos de coincidencia, pero que también tienen puntos distantes, ¿no? Y en ese sentido, para retomar y empezar a cerrar mi intervención, abrevar un poco en lo que fue la contribución, lo que los compañeros trajeron, vale la pena, en mi opinión, cuestionarse un poco en este ejercicio de contextualización antes de emitir juicios de que si lo que nos presentaron, por ejemplo, los colegas del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que si lo podemos llevar allá, que si lo que nos presentó Carlos de que el museo en las escuelas sería lo que podamos aplicar allá. Antes de emitir esos juicios, yo creo que hay que pasar por un proceso previo, que es justamente terminar esta contextualización. Por ejemplo, yo los invitaría a que reflexionemos, o los dejaría con las siguientes reflexiones, ¿no? Hay que preguntarse por qué para el Centro de Historia de Montreal, por ejemplo, es importante la recuperación, la comunicación y la valorización de la memoria de la comunidad. ¿Por qué? Y una vez contestando eso, entonces podremos saber si algunas de las prácticas, estrategias, propuestas que tiene el Centro de Historia de Montreal las podemos aplicar acá, en México. Nosotros vamos a hacer lo mismo, por supuesto, con todo lo que nos enseñaron, con todo lo que nos compartieron. ¿Por qué existe un organismo como la Boîte Rouge Vif en Quebec? Un organismo indígena, de concepción indígena, de constitución indígena, que le permite a las comunidades indígenas abrirse un espacio para que su voz y su visión
sea escuchada y presentada en espacios que podríamos definir de carácter oficial. Yo no soy nadie para decirles si eso podría funcionar o no aquí en México, más bien es invitarlos. ¿Por qué en Quebec existe eso? Y esa es una etapa previa para entonces saber si iniciativas, organismos como la Boîte Rouge Vif podrían o no existir en México, si son necesarias o no. Y yo creo que para finalizar con la intervención de Katy, yo creo que justamente en ese análisis de los públicos, esa comprensión de los públicos, y tuvimos varias intervenciones que hablan sobre el estudio de públicos, ¿no? Y yo me atrevería a lanzar que ese es uno de los primeros elementos en común que podemos tener ya entre México y Quebec. Y yo creo que a nivel mundial hay que entender los públicos, hay que ver qué es lo que quieren los públicos, ¿no? Y por supuesto, también 100% de acuerdo con el maestro Gándara, ¿no? Cuando nos dice, a ver, es que en México los museos nacen con una vocación educativa. Y eso es muy difícil sacudírselo, ¿no? Yo no digo que esté bien o mal, ¿no? Simplemente es una realidad, es un hecho. Y los museos en Quebec tienen quizás otra definición, ¿sí? Pero yo creo que en los públicos, en las estrategias para seducir a los públicos, que fue lo que nos presentó Katy, es un elemento en común donde podríamos empezar a aterrizar muchas de estas reflexiones y estas ideas. Y para terminar con mi intervención, no me resta más que agradecerles verdaderamente el espacio, la posibilidad, el intercambio de ideas. Y ahora voy a lanzarles un buscapiés a mis colegas de delegación de Quebec, porque me parece que a partir de este momento nos toca a cada uno de nosotros en nuestras diversas trincheras, en nuestras diversas lugares en los que podemos incidir. Nos toca despertar la sensibilidad en nuestras autoridades, las autoridades de Quebec, al respecto de la importancia y el potencial que la relación entre ambas naciones presenta. Creo que dimos un paso muy importante, una continuación también de lo que ya había sucedido en años atrás. Y yo creo que hay que continuar consolidando esa situación. Entonces, pues, muchísimas gracias. Merci beaucoup, les collègues, vraiment. Merci beaucoup et bravo. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Sinue, él es el nuevo responsable del área de investigación y le agradezco mucho porque pues ha crecido el museo gracias a él. Gracias. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, estas conclusiones por parte de la comitiva mexicana, o más bien de nosotros como anfitriones desde la parte de aquí en México, están hechas también en colaboración con mi compañero Damián y tienen un talante un tanto binomial, digamos, o sea, están divididas en una parte primera en la cual se hace una reflexión al respecto de la naturaleza del museo, o uno de estos cuestionamientos que también nos lanzaba el mismo coloquio sobre reflexionar qué es el museo, y bueno, también algunas de las tareas y que también quedan como especie de desafíos y estrategias que hemos notado en esta interacción con la comitiva de Quebec, a la cual les agradecemos mucho sus aportes. Y bueno, cuando se pregunta por la naturaleza de alguna cosa, se busca la esencia que logre conjuntar una multiplicidad de elementos dentro de una misma categoría. Por ejemplo, cuando se pregunta por la esencia de lo humano, pretendemos encontrar la unidad en la diversidad de sus manifestaciones. Por lo tanto, al cuestionarnos sobre la naturaleza de los museos, nos preguntamos no solo sobre su función y sus preocupaciones, sino por aquello que lo liga íntimamente con lo humano, pues una característica de la siempre dinámica esencia humana radica en expresar. Y en esa necesidad de comunicar es que nace el museo, pues como se refiere en los conceptos claves de museología del ICOM, es una institución humana que da testimonio de la relación entre el hombre, hago una aclaración, el hombre con mayúscula,
¿no? Para evitar malas interpretaciones. Y su realidad, la relación entre el hombre y su realidad, o bueno, podemos sustituir el hombre por lo humano, ¿no? Como se comentó durante la inauguración, la cultura es la huella del ser humano sobre la tierra. Se va decantando y queda lo único. Y el registro de lo que queda es un acervo, es decir, un patrimonio que da cuenta del devenir humano en el tiempo y del cual el museo tiene la responsabilidad de resguardar, conservar, investigar y obviamente de difundirlo. La naturaleza de los museos se abordó en cada una de las conferencias dadas por los invitados y cada una de estas aproximaciones, todas de ellas de una manera muy diferente, se basaron justamente en las experiencias vividas dentro de sus propias instituciones. Esto, digamos, bueno, como les decía, está ligado con la reflexión de mi compañero y hasta aquí la primera parte de mi intervención. Buenas tardes. Siguiendo con la reflexión de mi compañero, al tratar de encontrar los puntos de los diferentes museos, por ejemplo, sus objetivos, sus colecciones, su contexto sociopolítico, sus públicos, entre otros, nos percatamos de que la búsqueda de un concepto que logre aglutinarlos se convierte en una labor compleja. El museo, entre lo que pudimos reflexionar, el museo se encuentra más allá de un sitio físico, está en la acción de la institución con la comunidad, sean pobladores del barrio, de comunidades o estudiantes. El museo lucha para que el público se sumerja en sus salas y en ocasiones lleva la exposición fuera de sus paredes, en proyectos para formar comunidad, como los mismos talleres, la investigación participativa, colectiva, o simplemente en la recomendación del visitante para que los visiten. La transmisión del patrimonio, la educación no formal, el rescate de valores, la reivindicación de las memorias colectivas de minorías o de hechos opacados por el tiempo, entre otros elementos, han hecho que el museo sea un instrumento para formar ejes de identidad y de acción. En el siglo XXI, el museo se torna más flexible, precisamente para captar un público variado y con intereses igualmente diferentes. Los desafíos del museo no son nuevos. Se sigue pensando en la forma de llegar a un público mayor y saciar las expectativas que tiene este con el museo, ¿no? Las nuevas tecnologías se presentan en el trabajo del museo como oportunidades para presentar la investigación de sus colecciones y como forma para atraer un público joven que tiene una relación más estrecha con ella. Sin embargo, creo que aquí hay un punto que en los museos, o cómo se piensa el museo aquí en México, es un punto muy importante, que es la visión crítica que se tiene sobre la tecnología y sobre todo en las prácticas no convencionales que se puede tener en un museo. Y creo que en el Museo Mexicano, en la forma de pensar el Museo Mexicano, esos son los puntos que se tienen que reflexionar. Muchas gracias y lanzo estas ideas.